Hola, bienvenido a mi canal de tiroides. Seguimos un poquito con los tópicos de cómo mejorar la tiroides. Seguramente eres una persona que te han dado hormona tiroidea, que has tenido tiroides, síndrome de Hashimoto. Tienes la tiroides mal, seguramente por un problema autoinmune. Tienes la tiroides baja, has ido al médico de cabecera y te han dado hormona T4, que puede ser Eutirox, levotiroxina, cualquiera de ellos. Pero sigues gorda, sigues cansada, sigues triste, sigues inapetente, se te cae el pelo, se te rompe el pelo, tienes problemas de... Todo el metabolismo te ha quedado un poquito afectado. Lo que sabemos en medicina funcional es que hasta que no regules un poquito la hormona T3 y la hormona T4, no vas a mejorar. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hacemos cada día aquí en Salud Integrativa, yo personalmente. Entonces, si tienes un problema de tiroides, siempre puedes contactarnos y te vamos a ayudar. Aparte de los suplementos importantes, porque si no tienes ciertas vitaminas como la B12, la B6 y un grupo de vitaminas, el ácido fólico, demás, en su rango correcto, no te va a funcionar la medicación de la tiroides. Aparte hay un grupo de alimentos que te voy a transmitir que tienes que cambiar, tienes que quitar o tienes que mejorar porque no te mejorará la tiroides. Te lo digo como doctor y te lo digo como experiencia personal, es decir, hasta que no cambias los alimentos y quitas esa hinchazón, esa inflamación, todo ese malestar digestivo por estos alimentos, la inflamación del cuerpo, la tiroides no puede funcionar correctamente y no puedes rectificar el metabolismo. Así que con tu permiso voy a coger mi pizarra. Veréis que a veces cuesta de verlo, pero lo importante es que yo lo vea y te lo pueda explicar. Te voy a explicar un poquito cuáles son los alimentos que quiero que elimines si tienes un problema de tiroides. Entonces, primeramente tenemos el azúcar, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasa con el azúcar? El azúcar, lo que sabemos hoy en día dentro de la tiroides es que cuando tú tienes un problema de tiroides es muy posible que tengas alguna forma de resistencia a la insulina, seguramente como consecuencia de la tiroides. Es decir, como tienes tiroides hace mucho tiempo, te engordas y ese sobrepeso hace que tengas una resistencia a la insulina. Por lo tanto, va a hacer que no te sienten bien los hidratos de carbono. Entonces, inicialmente es muy importante que cuando tienes un problema de tiroides hagas una dieta reducida en hidratos de carbono. Lo sabemos por los expertos y los profesionales que nos dedicamos al tema de la tiroides. Inicialmente tienes que reducirla. Lo que sí que te puedo decir es que cuanto más sobrepeso tengas, más hormona tiroidea necesitas y peor funciona la hormona tiroidea. Y lo opuesto también es correcto. Es decir, cuanto más te adelgazas, mejor te funciona la hormona tiroidea. Por lo tanto, como me pasó a mí y como le pasa a cientos de mis pacientes, estamos metidos en un bucle en el que es el huevo y la gallina, tienes que arreglar las dos cosas. Por lo tanto, sabemos que cuando tú tienes sobrepeso, la tiroides te va a funcionar peor, y sabemos que cuando tienes sobrepeso va a haber un problema con la insulina, y la insulina va a hacer que la tiroides funcione peor. Como nos dice Paul Robinson en su libro, sabemos que si no regulas tu insulina, digamos que ya te sale la insulina mal, que te sale el azúcar en sangre mal, el azúcar 110, 120 en las analíticas, o que eres una persona diabética, seguramente no vas a poder regular bien la T3 y los problemas tiroideos, ¿vale? El segundo es los lácteos, y te voy a decir el tercero, que lo vamos a apuntar ahora mismo. El segundo es los lácteos. Los lácteos, porque se han hecho estudios donde se demuestran que cuando una persona deja los lácteos, sobre todo si es hipotiroidea y tiene síndrome de Hashimoto, que es lo que tenemos nosotros, en los casos de personas que tienen una tiroides baja, aunque tomen hormonas, se hizo un estudio donde tomaban lácteos y tomaban leche, y esto inhibía la TSH, es decir, aquí he puesto que baja, pero es falso, es decir, la TSH aumentaba. Sabemos que las personas que tomaban lácteos les subía la TSH, que es un indicador de que estás más hipotiroideo, de que empeora tu metabolismo. Por lo tanto, una cosa muy fácil que puedes hacer si tienes tiroides es quitar los lácteos y la leche, todos ellos. Voy a poner aquí el tercero, que no lo hemos apuntado, que es el gluten. ¿De acuerdo? Sabemos que lo más importante cuando tienes un problema tiroideo es eliminar el gluten. ¿Eso qué significa? Sabemos que el gluten y sobre todo el trigo, el cereal trigo, va a tener una reacción cruzada en los pacientes tiroideos. Se sabe que los anticuerpos que atacan a la tiroides son parecidos al gluten. Entonces, al comer gluten, parece que se aumentan los anticuerpos. Esto es ciencia, está estudiado. Es decir, se sabe que
las personas que tienen problemas con la tiroides, hipotiroidismo sobre todo, van a tener un problema con el gluten. Desde luego, en mi caso fue así. Hasta que no elimines el gluten de tu dieta, te aseguro que no vas a poder coger el control de tu tiroides, aunque te estén medicando y tus analíticas salgan bien. Vas a seguir enferma o enfermo. Es muy importante. Aparte, sabemos que, si no recuerdo mal, es un 10%, o menos de un 10%, un 5% de los pacientes tiroideos son celíacos. Entonces, hay una relación, pero aparte de ese 3 o 5% que son celíacos, sabemos que hay un gran porcentaje, al menos un 50%, que son sensibles al trigo, no les sienta, perdón, al gluten, no les sienta bien el gluten. Por lo tanto, no la he apuntado aquí de lo importante que era, es decir, la tenía tan presente que me he olvidado de apuntarla. Seguramente la más importante es el gluten, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que eliminarlo. Ahora sí, el número 4 es el alcohol. Sabemos que las personas que tienen hipotiroidismo, es importante que no beban alcohol, al menos de momento, mientras regulen la tiroides. Es muy importante. ¿Eso qué significa? Sabemos que el alcohol inhibe la conversión, inhibe la TSH, y también el alcohol, como de alguna forma daña el hígado, empeora la metilación. Y las personas hipotiroideas solemos tener problemas de metilación. Por lo tanto, al menos hasta que no regulemos tu tiroides y tengas un metabolismo fluido y perfecto, es importante que no bebas alcohol. ¿De acuerdo? Aquí es el número 4. El número 5, tenemos las grasas, pero no grasas como tal. Sabemos hoy en día que las grasas son muy buenas, sobre todo los omega 3 y demás. Pero sabemos, se han visto estudios donde en ciertas personas que toleran mal, sobre todo las grasas trans, que son grasas de aceites, grasas baratas, grasas que se utilizan hoy en día para freír las patatas chips, son grasas que se utilizan para freír la bollería y todo este tipo de... son grasas que se procesan muy mal, van a provocar inflamación, y esa inflamación va a ser muy negativa también para los pacientes con tiroides. Por lo tanto, lo primero que te recomiendo es que entres en mi web y hagas el test metabólico. Si eres un tipo proteico, podrás tolerar muchas grasas. Si eres un tipo hidrato, podrás tolerar menos grasas. Pero la grasa en sí, la grasa buena, el aguacate, la grasa de la carne, del pescado, son grasas buenas, esas no te van a hacer daño. Pero las grasas saturadas hay que eliminarlas. Bueno, luego vemos aquí que es el número 5, que en este caso es el 6, es la soja. Hoy en día tenemos una pequeña pelea con la soja en medicina funcional. La soja, no te olvides que es una legumbre, y luego la gran mayoría del planeta no está acostumbrado a comer soja. Los asiáticos seguramente la toleran mejor. Y un problema muy importante de la soja es que es transgénica, está muy alterada. Lo sabemos porque la utilizan para el ganado, entonces parece que no tendría que ser una legumbre o un alimento muy alterado, pero sí es un alimento muy alterado, está muy modificado. Y lo que sabemos es que la soja puede reducir la absorción de yodo, y como veréis en otros vídeos, muchos pacientes hipotiroideos tenemos un problema con el yodo. Hay mucho debate de si el yodo provoca la tiroides o la mejora, y yo te aseguro que la mejora. El tema es que hay que saber cuándo ponerlo. Pero sabemos que la soja reduce el yodo. Y luego sabemos que la soja, hay estudios que demuestran que puede reducir la absorción de cierta medicación, como la medicación tiroidea. Por lo tanto, si comes soja te puede bajar el efecto que esté teniendo la medicación que tú tomas. Bueno, tenemos aquí el número 6, que son los preservativos y los congelados y los procesados. Yo te explico un poquito de qué va esto. Sabemos que las comidas procesadas van a provocar inflamación en el cuerpo, y esta inflamación del cuerpo, a la larga, va a generar un problema, sobre todo en la conversión de hormona T4 a hormona T3. Y no te olvides que la T3 es la única que nos importa, porque es la única hormona activa. Por lo tanto, si tienes tiroides, tienes que quitar los procesados. Si eres sobre todo de Sudamérica o estás cercano a América y os gustan tanto las pizzas, los donuts, las pastas, todos estos alimentos procesados que tú puedes sacar del congelador y descongelarlos, defrost them, los descongelas en un momento y los comes, van a ser muy agresivos para tu cuerpo, y si tienes tiroides va a evitar que conviertas T4 a T3. Podría ser uno de los motivos por los que no te esté funcionando tu medicación. Y luego tenemos aquí las legumbres, ¿vale? En el número 7, que es el número 8, porque hemos puesto el gluten. ¿Qué le pasa a las legumbres? Las legumbres hoy en día son alimentos complicados. Entra en mi web, mira a ver qué tipo metabólico eres. Si eres un tipo proteico, posiblemente las toleres mucho mejor. Si no eres un tipo proteico, las legumbres tienen
lo que se llaman lectinas, son alimentos agresivos para el intestino. Es muy común que comas legumbres y te provoquen gases, te provoquen irritación digestiva. Entonces, lo que sabemos es que otra vez eso va a aumentar la inflamación del cuerpo y va a evitar que conviertas bien la T3 a la T4 y sobre todo va a evitar que desinflames el cuerpo. Yo creo que es un punto muy importante centrarse en la inflamación si tienes tiroides. Porque a diferencia de lo que crees, tú crees que vas a tomar la hormona y va a arreglarte el cuerpo, y no es verdad. Vas a tomar la hormona y luego tienes que hacer toda una serie de cambios para que tu cuerpo pueda tolerar correctamente esa hormona y realmente no estés gorda, no estés cansada, no tengas sobrepeso, no te falte el líbido, no tengas problemas digestivos, no tengas estreñimiento. Tienes que hacer una serie de cambios. Y como último, que lo tenemos aquí, que es el 8, que es el 9 porque no hemos puesto el gluten, que es el café. Los estudios nos demuestran que el café es un alimento. Se han hecho estudios donde el consumo de una taza de café por la mañana va a provocar que se inhiba la T3 y la T4. Hay estudios que nos demuestran que va a provocar una disfunción de aumento de T3 y T4. Es importante. Entonces, si tienes tiroides, es importante que bajes el café. Y la segunda parte es porque muchos de los pacientes tiroideos van a tener un problema de adrenales. Y el café lo único que va a hacer es agotar tus adrenales. Por lo tanto, es muy importante, si tienes tiroides, que elimines el café. Bueno, te dejo esta información y tienes todo ese abanico de cosas para darte cuenta de que sí, tienes que cambiar muchos alimentos y tomar suplementos si tienes un problema de tiroides. Soy el Dr. Bradshaw, doctor en medicina china y experto en medicina funcional y tiroides. Estoy encantado de hablar contigo. Recuerda el canal de tiroides y siempre puedes seguirme en Instagram o en Facebook. Nos vemos en el camino.